Primera de Corintios 14, del 1 al 4, dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Porque el que habla en lenguas, habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Dios quiere que aprendamos a profetizar, que seamos profetas, que declaremos lo que Él ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para que se cumpla. Por eso decimos que profetizar es anunciar, declarar la bendición de Dios para las personas que creen en Él. Las bendiciones de las personas para las personas que creen. Y aún es revelación para que las personas crean en Él. Es un mensaje de Dios que Dios da a través de un hombre o de una mujer que sea una profeta. Y Dios quiere que nosotros vivamos haciendo declaraciones sobre nuestra vida, sobre declaraciones sobre los problemas que hay en nuestros hogares, y que declaremos que estos problemas se acaban, se terminan, para la bendición de nuestros amigos, hermanos, parientes, mamá, papá, hijos, hermanos. Dios quiere que declaremos palabras de bendición. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un poder creativo. Cuando tú dices algo, le estás dando vida a lo que estás diciendo. Una cosa es creer que tú eres bendecido, y eso es muy importante, pero cuando tú dices yo soy bendecido, toma un significado completamente diferente. Una cosa es creer que yo soy bendecido, y otra cosa es declarar yo soy bendecido. Y entonces esa palabra que hablaste ya tiene un poder en el mundo espiritual, donde aquellos ángeles que están guardándonos y cuidándonos toman aquella palabra y la llevan a efecto, porque Dios puso que nuestras palabras tengan poder para bendecir. Y la Biblia misma nos dice claramente en el Salmo 107, 1 y 2, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Y quién lo van a decir? Los que hemos sido rescatados del poder del enemigo. Pero no dice piénsenlo, dice díganlo, porque esto manifiesta al mundo espiritual y testifica a las gentes una palabra de bendición para sus vidas, que ellos sepan que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Además, la alabanza no va a ser alabanza si solamente lo estás pensando. Dios se puede dar cuenta de que lo estás alabando en tu mente, pero es difícil. Yo no me imagino decir alabado sea tu nombre sin hablar, glorificado sea tu nombre con el puro pensamiento. A mí se me hace difícil. Pero si aunque sea murmurando así, ahora sí que en voz baja: Señor, bendito seas por los siglos de los siglos, santificado sea tu nombre, gloria sea tu nombre, aleluya, en todas las esferas, Señor, en lo alto, en lo bajo, en toda parte, tu nombre sea glorificado, aleluya, aleluya. Pues sí, pero en la pura mente es difícil,
Por eso dice la palabra, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Por eso, si tú quieres subir al siguiente nivel, tienes que aprender a declarar la palabra que Dios te ha dicho para que ésta se cumpla. Vas a ver que sueños y vas a vencer obstáculos, vas a romper maldiciones sobre tu vida si tú empiezas a declarar lo que Dios ha dicho para ti, para tus generaciones, para tus hijos. Como dice una porción sencilla que todos sabemos, dice la Biblia que tú no prestarás, pero no pedirás prestado. Es una declaración de bendición. ¿Contra qué? Contra la miseria, contra la pobreza, contra las deudas, contra una esclavitud. Son maldiciones que están dadas, pero hay una palabra profética escrita donde si tú la declaras y la crees en tu vida, va a cumplirse, porque el Señor lo dijo. Y Él dijo, díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. Yo no pediré prestado, sino que prestaré para la gloria del Señor. Quiere decir, no voy a estar en deudas. Amén. Amén, amén. Por eso el Señor Jesucristo dijo tan sencillo. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Dios creó el universo, no solamente lo pensó, Dios no solamente lo planeó y dijo, ay, en su mente no habló, no había hablado, y en su mente pensando, voy a hacer el universo, los planetas, las estrellas, los colores, voy a crear el mundo, voy a crear los continentes, los mares, los peces. No nada más lo pensó. Él no solamente lo creyó, sino que Él habló. No nada más lo tuvo en su corazón, sino que nada sucedió, todo lo que Él pensaba, lo que Él sabía, hasta que ¿qué? Hasta que Dios habló. Y hasta que Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Sus pensamientos, los pensamientos de Dios, no pusieron en movimiento la creación en sí. Los pensamientos no hicieron que se hiciera y que vinieran a la vida, que vinieran a la realidad aquellas cosas que había en su corazón. Fueron sus palabras las que pusieron en movimiento el mismo principio de la creación. Y este principio se aplica el día de hoy para todos nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si tú podrás tener los mejores pensamientos de que amas a Dios, pero no va a haber alabanza, no va a haber adoración si no lo declaras con tu boca. Si quieres bendecir a una persona para que sea sana, yo ya pedí de la sanidad de algunos de ustedes. Pero, ¿qué tal si digo, Señor, bendice a esta congregación en el nombre de Jesucristo, que todo el que esté enfermo en este momento, Señor, sea sanado conforme a tu palabra? Acabo de dar una palabra profética. Acabo de dar una palabra profética. ¿Y sabes qué? Lo más hermoso es que una palabra profética dada ahorita por el Espíritu Santo, Él me dijo, muéstrales y diles que toda persona que está enferma en este lugar sea sanada. Tú la recibes, la crees, pero aún si no la creyeras, la palabra ya salió y tiene poder para mostrarte que Él es Dios. ¿Se entendió? Por eso, cuando tú vas y le dices a una persona, te bendigo en el nombre de Jesucristo, aquella persona dice, ¿y este? Me bendice en el nombre de Jesucristo.
A lo mejor él no entiende, no comprende, no entiende. Pero una cosa, tal vez en el día o las semanas siguientes va a estar en su mente aquella palabra que vino. ¿De quién? De Dios, porque la bendición solamente viene de Dios, y va a estar en su mente dándole vueltas de tal manera que él se pueda dar cuenta que algo pasó, algo sucedió, y dijo: esto es por la bendición que recibí. Algo en lo económico, algo en la salud, algo en la familia, algo de restauración o de restitución que hubo. ¿Por qué? Porque un día alguien le dio una palabra de bendición y de sanidad para su vida. Por eso vemos que el Señor nos está diciendo allí en Mateo 7:7: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Esa es una de las porciones bíblicas que a mí me fascinan, porque vino a cambiar mi vida cuando yo entendí una cosa: si yo no pido, no voy a recibir, porque el que pide recibe, al que llama se le abrirá, el que busca va a encontrar. Pero si no buscas, no vas a encontrar. Si no llamas, no se te va a abrir. Si no pides, no vas a recibir. Aunque Dios sabe que tienes necesidad, pero Dios estableció que de tu boca tiene que salir lo que hay en tu corazón, para testimonio a ti y para testimonio al mundo espiritual que tú no ves, pero que Dios quiere que tú declares, para que veas que tú le estás dando la autoridad. Ya me voy a salir un poquito de la autoridad, porque cuando nosotros, Dios nos creó, nos dio autoridad sobre esta tierra, nos dio el poder de crear y de decretar. Y quiere decir que cuando tú declaras algo, Dios lo toma y le dice al diablo: ¿sabes qué? Voy a cumplir la palabra de su boca, porque ella lo está diciendo. Tú le callas su boca, porque el diablo quiere que estemos callados. El diablo no quiere que oremos. El diablo no quiere que pidamos. El diablo no quiere que clamemos a Dios. El diablo no quiere. El diablo te mantiene callado y siempre con una vida espiritual fría, lenta. Por eso Dios quiere que alabemos, que glorificamos el nombre de Dios, que de nuestra boca salga alabanza. ¿Por qué? Porque eso nos asemeja, nos hace semejantes a Él. Y Dios es un Dios que declara, un Dios que habla y un Dios que crea. Amén. Dáselo fuerte. Por eso tenemos una porción hoy para la enseñanza de nuestro Dios en cuanto a este aspecto: profetizando nuestro futuro. Debemos de declarar y profetizar lo que Dios tiene, porque Dios nos ha dado muchas promesas. Nos ha dado declaraciones poderosas que pueden transformar nuestras vidas, pero si nosotros no las recibimos, las conocemos, las creemos y las declaramos, no van a pasar. Me voy a lo más básico y a lo más fundamental, pero lo más importante. Muchos de nosotros sabemos que Dios quiere, algunos hasta eso ignoran. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere, dice la Biblia, que Dios no quiere que ninguno de los seres humanos se pierda. Dios quiere que todos los seres humanos se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Muchos no lo saben. Por eso Dios nos mandó a predicar la buena nueva de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Sabían que eso es lo que se festeja del arbolito y la Navidad? No, esos son luces y adornos que nos hablan de una temporada. ¿Cuál temporada? La venida de Jesucristo al mundo. ¿A qué vino? A salvar a los pecadores, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el Evangelio, y Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero hasta que no recibas el mensaje de salvación en tu corazón y sepas que Dios te ama, que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz y derramar su sangre y entregar su cuerpo para que tú y yo fuéramos salvos, eso es un conocimiento. Ese es un conocimiento. Pero la palabra dice que si confesares con tu boca, óyelo,
que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Puedes tener mucho conocimiento, saber y entender y todo, pero si no lo declaras con tu boca, como una confesión de fe, como una declaración de algo profético que está establecido, es una profecía que se ha escrito y que sigue siendo profética. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Yo estoy hablando una palabra profética. Hay muchos que van a empezar a creer por esa palabra, y si lo creen y lo confiesan, van a ser salvos. Entonces la palabra tiene poder y tiene autoridad, y es lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través de este evento, de que nosotros debemos declarar vida sobre nuestras vidas. Y en Ezequiel 37 del 1 al 14 vamos a leer lo siguiente. Ezequiel 37 del 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y luego dice: y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y todos decimos amén. Vemos entonces que dice que el espíritu de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí encontramos a un hombre llamado Ezequiel.
que Dios le estaba dando palabra para que él pronunciara. Y a estas personas a los cuales Dios les da palabra para que ellos pronuncien, normalmente se les conoce como profetas. Profeta es aquella persona que habla en el nombre de Dios, o a quien Dios le ha revestido de autoridad y poder para comunicar a los hombres su voluntad y propósito. Yo estoy en este momento profetizándoles la palabra de Dios. Hay manifestaciones proféticas, hay ministerio profético y hay profetas que Dios ha designado para este ministerio. Pero yo puedo decirles que la predicación es altamente profética. Normalmente casi siempre estoy profetizando, estoy declarando. Otros días estoy enseñando, otros días estoy declarando proféticamente la evangelización del mundo, de personas a las cuales se les profetiza y se les dice: si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, vas a ser salvo, vas a ser perdonado de tus pecados y vas a entrar a una nueva dimensión de la resurrección de entre los muertos a una nueva vida. La gente recibe a Jesucristo, hace su profesión de fe y hubo un milagro. ¿Por qué? Porque se dio una palabra profética. Entonces, profeta es aquel que habla y revestido de autoridad. Y ahí encontramos a este hombre llamado Ezequiel. Y vemos que él empezó ahí a escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra que Ezequiel estaba ahí y le dijo, él le hizo una pregunta al Señor. Dice: ¿vivirán estos huesos? En el versículo 3. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Ahí estaba Dios llevando a este hombre a un punto donde le dice: tú eres mi siervo, eres mi profeta, dime si van a vivir estos huesos. El profeta sabe que él no sabe nada hasta que no reciba la palabra directa de Dios. Y entonces él le dijo: yo no lo sé, puedo imaginarme, pero solamente tú lo sabes. Y entonces fue cuando recibió la orden y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Si leemos el versículo 5 y 6, vamos a leerlo. Así ha dicho, esta es la palabra que recibió. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y luego dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Vean cómo la palabra del profeta no es: yo les estoy ordenando, no. Él estaba diciendo la palabra de Dios directamente. Y él les estaba avisando a aquellos huesos: y sabréis que esta palabra es de Jehová. Y dice en el versículo 7: profeticé pues como me fue mandado. ¿Qué hizo? Profeticé pues como me fue mandado. Y entonces ahí vemos que Ezequiel obedece. Y muchas veces el profeta tiene que decir cosas que en su mente y en su entendimiento humano no tienen sentido. Pues es Dios el que está ordenando, es Dios el que está hablando, y el profeta solamente es un micrófono. El profeta solamente es el portavoz. Él habla lo que Dios ha declarado. Por eso dice él: profeticé pues como me fue mandado. Y no va a declarar sus ideas ni sus pensamientos.
deben los profetas ser muy cuidadosos de lo que dicen, porque están exponiendo la integridad, la persona del Dios Todopoderoso, y por ello debemos de ser siempre sensibles para oír y escuchar la voz de Dios que decimos que estamos hablando. Y dice Ezequiel: y mientras yo profetizaba, fíjense el poder de la palabra profética. Mientras tú estás profetizando, mientras estás declarando algo que la Biblia o Dios te está diciendo que declares, desde ese mismo instante el poder de Dios se está moviendo. ¿Qué puedo decirles? ¿Cómo interpretar esto? Yo acabo de hablar de salvación, de arrepentimiento, de vida eterna, de pasar de muerte, de resurrección de muertos a una vida. Mientras yo estaba hablando esta palabra que es de Dios, yo sé que se está moviendo en el corazón de algunos de ustedes, o de algunas de ustedes. El Espíritu Santo se está moviendo, porque ese es el poder de la palabra profética, cuando nosotros estamos hablándola y estamos declarándola. Y dice que hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. La palabra nos hace ver, más adelante podemos entender, que aquel valle estaba lleno de huesos, pero no eran huesos de una ciudad, no eran huesos de un pueblo, sino que eran huesos de un gran ejército. ¿Cómo los puedo decir eso? Porque la misma Biblia que acabamos de leer, la leímos en el versículo 10, dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. ¿Cómo? ¿Ok? ¿Cuántos? Un ejército grande, en extremo. O sea, la misma Biblia nos señala y nos dice que era no un pueblo, no una ciudad, era un ejército. Eran soldados que estaban ahí como huesos secos, representando huesos secos. Era un ejército. Entonces vemos que si hacemos una pequeña reflexión, estamos viendo un milagro glorioso, portentoso, de creación, de autoridad, para que tú alcances a valorar lo que Dios está poniendo en nuestras bocas. Vean lo que sucedió con la profecía que Dios le estaba dando a Ezequiel, y Ezequiel empezó a hablar, y dice que cuando él empezó a hablar, se empezaron a mover. Versículo 7 y 8: y miré, y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, y y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Tremendo. Podemos pensar que era un ejército, pero este ejército Dios lo estaba representando. Por los versículos que ya leímos, le estaba hablando a la nación de Israel, le estaba hablando a su pueblo, le estaba hablando al pueblo de Israel que se quejaba y estaba diciendo: no, nosotros ya estamos como huesos secos, ya no tenemos vida, ya no tenemos bendición, ya no tenemos abundancia. Y entonces Dios manda al profeta Ezequiel para decirles: ¿así se sienten ustedes? ¿Así piensan que están como este ejército que está en este valle? Bueno, estoy hablando de mi pueblo Israel, y vean lo que va a suceder. Y dice que le ordenó al profeta que les diera vida, que declarara sobre ellos vida. Y entonces vemos, dice que empezó a haber movimiento, y los huesos empezaron a juntar con huesos. Y un día hice una comparación. ¿Saben cuántos huesos había si hay 206 huesos en el cuerpo humano? Y un ejército
Bueno, el ejército de Israel nunca había sido tan numeroso. Cuando vemos allá en Jueces que Gedeón se enfrentó con el ejército de los madianitas, el ejército de los madianitas tenía 135,000 soldados, pero el ejército de Israel eran 32,000. Después Dios le fue quitando, lo dejó con 300. Pero el ejército de Israel eran ¿de cuántos? 32,000. Y si tú multiplicas 206 huesos que tiene el cuerpo de un adulto por 32,000, estás hablando de una cantidad de huesos que estaban desparramados en aquel valle. Y saqué yo 6,292,000 huesos. 6,292,000 huesos. Y allí seguí sacando, ya me piqué y saqué cuántas articulaciones necesitan primero juntarse. Ahora faltaban los tendones para que unieran hueso tras hueso, los meniscos, los discos articulares, todo lo que necesitan. Y se necesitaban 230 articulaciones en cada cuerpo. Por 32,000 eran 7,360,000 articulaciones. 650 músculos. Hay musculatura estriada hay en nuestro cuerpo. Para 32,000 soldados eran 20,800,000 músculos. Del músculo de este dedo, el músculo del brazo, el músculo del hombro, el músculo de la espalda, el músculo de todo lo que sea, sin contar músculos de los intestinos, que son musculatura lisa. Quiere decir que aquella palabra que estaba hablando por orden de Dios estaba haciendo una creación. Óiganlo, estaba creando una cosa incalculable, de un prodigio del poder de Dios. A unir aquellos huesos, empezaron a mover como si tuvieran pies, como si tuvieran manos. Imagínense de la mano, la falange primera, la falange segunda y la tercera, y cada mano el carpio, el metacarpio y los del codo, los del brazo, todos se juntan, las vértebras, el atlas, la vértebra 1, la columna vertebral, las dorsales, las lumbares, las piernas, los dedos de los pies, todos, cada esqueleto empezó a formarse y se llenó, empezó a de tendones, luego de carne y luego de piel. ¿Quién sabe cuántos sacaba los metros? Cada cuerpo necesita 2 metros de piel, 2 metros de piel, 2 metros cuadrados de piel. Por 32,000 eran 64,000 metros cuadrados de piel. Eran toneladas de tejidos vivos que estaban tomando ahí, formándose y todo, pero no tenían vida. Dice que estaban ya, vamos a pensar que un ejército de 32,000. Porque era el ejército que Israel disponía más o menos en aquel tiempo. Así es que encontramos 32,000 cadáveres, porque estaban completitos, ahora sí, recién muertos, o más bien dicho, a punto de resucitar, pero todavía muertos. Y ahí vemos entonces cómo el Señor continúa hablando. El mismo profeta nos describe en el versículo, dice: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Quiero que se fijen ahí en la escritura, en la pantalla: profetiza al espíritu. Cuando habla del espíritu humano, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu nuestro es un espíritu que en la Biblia se describe como E minúscula. Y cuando habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, lo escribe con E mayúscula. Volvamos a la lectura. Y me dijo: profetiza al espíritu en E minúscula. Quiere decir que profetizara al espíritu de los muertos. Hijo de hombre, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu:
así ha dicho Jehová el Señor. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Y luego, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y sopla sobre estos muertos. Quiere decir que ahí encontramos que estaban completos, todos los cuerpos completos, pero sin vida. Les faltaba lo más importante: la vida, el espíritu, el aliento de vida. Podemos pensar como la creación. Nos remontamos a Génesis. En Génesis encontramos que Dios formó al hombre del barro de la tierra. Y dice que ahí estaba Adán, perfecto, con todos sus tejidos, con todo pulmón, corazones, cerebro, todo perfectamente bello, completo. Pero faltaba lo que le faltaba a estos soldados de ese ejército. Les faltaba el aliento de vida. Les faltaba el espíritu. De tal manera que no hay vida sin el espíritu. Entonces le dice, estaban ahí, Dios le dijo a Ezequiel: vuelve a hablar, profetiza al espíritu. Y dice que Dios llamó y que Dios le dijo, él profetizó. Y cuando él dijo profetiza al espíritu, y dijo llama al espíritu de los cuatro vientos. Y eso nos da una enseñanza muy importante. El espíritu de Dios, el espíritu de Dios cubre toda la tierra. La Biblia lo habla en hebreo el ruach o ruach o ruach. Yo le pronuncio con como es ruach, se escribe, pero se pronuncia con J. Ruach, el ruach de Dios es el espíritu de Dios. Este espíritu de Dios anda rodea toda la tierra y se mueve. Y en este momento dice que lo convoca y le dice: ven de los cuatro puntos de la tierra, del norte, del sur, del oriente. De tal manera que llegó y dice que sopló el aliento de vida, así como cuando Dios creó a Adán y estaba ahí. Dice que salió y hizo, no nada más, no sopló, sino que hizo, sacó de su interior ese aliento de vida. Es el Espíritu de Dios mismo, que tiene poder, que tiene autoridad, que hace que nosotros nos movamos, y que Dios hoy nos está revelando a ti y a mí el poder que Él ha puesto en nuestra boca para profetizar, y profetizar los milagros que necesitamos nosotros en nuestra vida, porque Él nos ha dado la presencia de este Espíritu Santo en nosotros. Ahorita estamos viendo que lo tuvo que llamar para poder hacer vivir aquellos soldados, aquellos cadáveres, podemos decir, aquellos muertos. Pero hoy este espíritu vive en ti y vive en mí, y Dios está poniendo el cimiento para que tú entiendas qué poder y qué autoridad hay en nuestras bocas, los que somos creyentes e hijos de Dios. Amén. Muy bien. Entonces vemos que la palabra hebrea ruach significa espíritu de Dios, pero también aliento vivificante, el aliento que da vida, el aliento que empodera, el aliento que te llena de poder y de autoridad, el aliento que imparte energía guerrera, un aliento, un poder que dota al hombre de dones especiales. Imagínense, todo esto hace el Espíritu Santo, el ruach,
nos alienta de poder, nos llena de poder, nos llena de autoridad. Por eso cuando encuentras a un creyente, a un hijo de Dios que vive en comunicación con Dios, que está en relación con Dios, al cual Dios le habla, dice la palabra o nos enseña la palabra que ese hombre está lleno del Espíritu Santo, y que la persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que tiene poder y autoridad. No se presenta como un hombre violento, enojón o gritando porque estoy lleno del Espíritu. No, al contrario, con mansedumbre, con humildad. Hay un poder, hay una autoridad que solamente se encuentra en aquellos que están revestidos por la presencia del Espíritu. Seas hombre o seas mujer, tú tienes la misma dimensión de bendición si tienes a Cristo en tu corazón. Quiero que entiendan lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha hecho una nueva creación, nos ha formado, nos ha creado, pero nos ha dado este poder y esta autoridad para poder declarar una palabra poderosa. Y por eso les acabo de mencionar que este Espíritu Santo imparte energía, una energía guerrera, un aliento de poder, y este aliento además nos dota de dones. En el primer mensaje no mencioné esto porque el tiempo se nos vino encima, pero a ustedes les ha tocado. Y les voy a mencionar que el Espíritu Santo, este Ruaj, que fue convocado, llega a nuestras vidas y nos da dones. Y hay 9 dones principales. Posteriormente, en el año que entra, si Dios nos permite ver el 24, en el 24 vamos a ver de los dones espirituales. Vamos a ver de lo que el Espíritu Santo tiene, porque viene un año de gran revelación, un año donde la palabra poderosa va a manifestarse, donde la sabiduría va a manifestarse. Bueno, ya me estoy adelantando al año 2024, lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene un año programado de grande bendición para nuestras vidas, y todos los que vengan, nos visiten y compartan con nosotros por internet los mensajes que Dios ha preparado para cada hogar y para cada uno de nosotros. Y los dones principales que encontramos son 9. De tres encontramos los dones vocales. Los dones vocales, los dones que salen a través de nuestra boca, que es el don de profecía. Fíjense, don de profecía, la interpretación de lenguas, así como el don de lenguas. Vamos a estar hablando de lo que la Biblia habla, de lo que la Biblia enseña. Algunos no quieren, les da temores que el don de lenguas. Ya acabamos de leer ahorita que la Biblia nos acaba de decir allí en Corintios que Dios dice: quiero que hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque el que tiene lenguas se edifica a sí mismo, pero habla con Dios. El don de lenguas tiene un poder tremendo, porque es un don que el Espíritu Santo da. Algunos de ustedes ya hablan lenguas, otros ni saben qué son las lenguas, otros las declaran. Las lenguas siguen para guerrear, las lenguas espirituales sirven para guerrear, sirven para sanidad, sirven para adoración, sirven. Pero mucha gente no lo hace, y muchos pastores no lo predican por temor, por cuestiones denominacionales. Pero el Señor me ha hecho decir: rompe con todo lo que ha sido costumbre denominacional, religiosa, y predica mi palabra. Predica lo que tú tienes. Y yo estoy enseñando y estoy comunicándoles que vamos a hablar de los dones de lenguas, de la interpretación de lenguas y de los milagros que Dios tiene, que son los dones que el Espíritu Santo está diciéndonos que Él es el Ruaj que empodera, que trae. Son los dones vocales, pero también hay dones de revelación, donde Dios abre los ojos de aquellas personas y les da palabras de ciencia, palabras de sabiduría, discernimientos de espíritus. O sea, hay personas que dicen: esta persona no, esta persona es hipócrita, esta persona trae una palabra mentirosa, esta persona va a traer problemas a la iglesia, esta persona. Y hay personas que están
con el don de discernir los espíritus malignos y los espíritus que son de bendición. Y allí vamos a encontrar palabras de sabiduría, palabras de ciencia, donde te dice, llega un cristiano y tú le dices, es un profeta, porque te dice, tú hiciste esto y esto y esto y esto, pero no te lo hace para mostrar su poder, sino para ponerte en evidencia de que Dios te está mirando y quiere bendecir tu vida y quiere guardarte y quiere protegerte. También tenemos los dones de poder, como son el don de fe. El que tiene el don de fe ve unos milagros tremendos realizarse en su vida, en su hogar, en su familia, en su empresa, en su negocio, para bendición de la gente, para que conozcan a la gente. El don de sanidades y el don de milagros. Y todo esto es lo que el Espíritu Santo tiene preparado para nosotros. No nada más nos da vida, sino que nos da una vida abundante. Y todos decimos amén. Volvamos otra vez a la profecía de Ezequiel. Dios le está diciendo al profeta que llame al Espíritu Santo de los cuatro vientos, al Ruaj, y que le diga que sople sobre los muertos y que les dé con su soplo divino el aliento de vida. El espíritu del hombre que nace del Espíritu de Dios. El espíritu del hombre nace del Espíritu de Dios. Por eso cuando Dios, con su aliento, con su espíritu dentro de él, sopló aliento sobre nosotros, fuimos un ser viviente. Y en el momento que se une el espíritu de vida, del aliento de Dios con el cuerpo, viene un choque donde aparece el ser humano con su alma. Entonces el ser humano es un ser viviente con espíritu, alma y cuerpo. Y todos decimos amén. Entonces le dice, profetiza. Y Ezequiel dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La reflexión que podemos hacer es: tenían todo, pero no tenían el aliento de vida. Faltaba que el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, soplara en ellos y les impartiera la vida para ponerse de pie y cumplir con el propósito y la misión de un ejército. ¿Cuál es la misión de un ejército? ¿Para qué se crea un ejército? ¿Para qué formamos un ejército? ¿Para qué Dios quiere formar un ejército en su pueblo? Porque era el ejército del pueblo de Dios. Le estaba hablando al pueblo de Dios. Le estaba diciendo: pueblo de Dios, tú te ves como un ejército muerto, seco, sin vida, pero yo te vengo a dar vida. Y cuando Dios sopla en ellos aliento de vida, la pregunta es: ¿con qué objetivo? ¿Cuál es la meta de un ejército? Y te quiero mencionar: es derribar, derrotar al enemigo hasta dominarlo y destruir su influencia y su poder, y derribarlo totalmente hasta acabar totalmente con él. Ese es el propósito de que Dios quiere levantar un ejército. Y hoy Dios nos está diciendo que a nosotros Dios nos quiere dar ese poder
y esa autoridad para que aprendamos a profetizar y a declarar vida y a declarar la derrota del enemigo en nuestros hogares, en nuestros cuerpos, en nuestras empresas, en lo que nosotros somos, y todos decimos amén. Ahora todavía vamos más adelante. Ese es el propósito del ejército. Pero la palabra hebrea que se escribe ahí como ejército es la palabra chayil. Yo he aprendido que el hebreo es bueno, yo casi siempre digo que el hebreo es el idioma de Dios. Es el idioma que Dios le dio a su pueblo. Es un idioma que no existe en otra parte, solamente en el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Y cada palabra tiene, cuando lo leemos a nivel en el contexto del hebreo, vemos que tiene un significado profundo, un alimento, una expansión al pensamiento de nuestro idioma español, que es muy culto, muy lleno de significado. Pero la palabra ejército en el hebreo se escribe chayil. Ejército chayil, que significa que tiene, oígalo, no nada más la palabra significa ejército, pero significa que ese ejército tiene fortaleza, tiene fuerza, tiene poder, tiene valor. Pero me voy a detener tantito y no voy a terminar. Te quiero poner, Dios quiere levantar en Mijés un ejército. Somos su pueblo. Si tú has sentido que durante este año 2023, a punto de terminar, sufriste muchos problemas, tuviste muchas necesidades, tuviste conflictos en tu familia, tuviste conflictos emocionales, mentales, dentro de tu cabeza, dentro de tu entendimiento, tuviste problemas en tu matrimonio, tuviste problemas con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, con tus padres, tuviste problemas con tus vecinos, con tu empresa, con tu negocio, tuviste sueños que ya ves que no se han cumplido. Dios quiere decirte que todo esto Dios nos quiere levantar como un ejército para vencer, para derribar, para derrotar al enemigo que nos ha tenido limitados, que nos ha tenido estorbando, que nos ha venido bloqueando, y nos quiere formar como un ejército poderoso. Ahora sí, vuelvo a repetirte, un ejército que tenga fortaleza, fuerza, poder, valor. Pero además la palabra chayil quiere decir prosperidad. Un ejército que tenga riqueza y un ejército que tenga bienes materiales. ¡Wow! Yo me quedo y digo, ¡qué revelación! Le decía yo al Señor, Señor, ¿será que los de Mijés entiendan? Que Mijés pueda comprender eso. Que tú quieres levantarnos como un ejército vencedor, como un ejército en victoria, un ejército que ha despojado al enemigo, un ejército que tiene un triunfo, un ejército que va a tener un gran botín. ¿Será que lo entiendan? ¿Dónde está ese ejército? ¿Dónde están esas personas? Somos un ejército. Dios nos está dando una palabra profética para que profeticemos las declaraciones y las promesas que Él tiene. Dios te está diciendo a ti: profetiza la voluntad de Dios sobre tu vida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? Que tengas bendición. ¿Se acuerdan de la oración de Jabes?
Oh, si me bendijeras. Era otro tiempo. Hoy Dios te dice: profetiza. No es, oh, si me bendijeras. Hoy es, profetiza: Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, pon tu mano sobre mí, aparta el mal para que no me toque. Y decimos: amén. La voluntad de Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios para nuestra vida es que tengamos bendición, victoria, realización, manifestación de vida, resurrección de todo lo muerto, sueños, negocios, promesas, todo lo que estaba retenido hoy viene a liberación, porque el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. ¿Qué es resurrección? Primero, resurrección. ¿Qué es lo que hizo con este ejército? Primero les dio resurrección. Después les dijo que eran un ejército shahil, de tal manera que era un ejército poderoso, fuerte, lleno de poder, lleno de autoridad. Y hoy te está diciendo: profetiza sobre tus sueños, sobre tus situaciones que has visto como muertas, como secas. Profetiza la salud sobre tu cuerpo. ¿Estás enfermo? Profetiza y di: soy sano, soy sana en el nombre de Jesús. Profetiza sobre la salud de tus seres amados. Profetiza que tus hijos, que tus hijas vuelven a los caminos de Dios. Profetiza que en tu vida se van a cumplir sus propósitos. Dile: Señor, yo profetizo que tus propósitos de bendición, de salud, de prosperidad se cumplen en mi vida. Profetiza si tú has tenido problemas de adicción a las drogas, a la pornografía, al sexo, a las apuestas. Profetiza que todo esto se va, se aparta, y ese espíritu es echado fuera de tu vida, de tu hogar y de tu familia. Declara: soy libre. Las cadenas y las ataduras que me tenían atrapado en la lujuria, en la brujería, en la hechicería, se van fuera de mis vidas. Declara: los días de victoria son sobre mi vida. Tengo vida. Y profetiza además la abundancia, la prosperidad contra las deudas. Declara: la escasez y la pobreza se van de mi vida. Y declara y profetiza: soy cabeza y no cola. Prestaré y no pediré prestado. La abundancia viene a mi familia, la abundancia viene a mi hogar, la abundancia viene a mi negocio y a mi empresa. Dios va a hacer que todo aquello que está muerto cobre vida. Él hará que sucedan cosas que nunca podríamos hacer. Él va a hacer que sucedan y serán increíbles. Y todos decimos: amén. La trompeta vuelve a sonar. Trompeta sonando. Cuando tú oigas la trompeta,
Así es. Cumplimiento de la palabra. Cumplimiento de la profecía. Estoy bendecido. Estoy prosperando. Y estoy en victoria. Y todos decimos amén. Amén. Dios te dice: yo quiero que hables en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Empieza a profetizar. Nada más quiero darte unas ideas antes de terminar. Empieza a profetizar conforme al corazón de Dios en voz alta. Que lo oiga todo el mundo. Di: mis sueños se cumplirán. Las bendiciones de mi Padre Celestial me perseguirán y me alcanzarán. Soy cabeza y no cola. Prestaré y no pediré prestado. Tengo una buena imagen, buena presencia, buena actitud, porque Dios vive en mí y está conmigo. Soy más que vencedor en todo problema y en toda situación y en toda circunstancia. Los vientos están cambiando a mi favor. Tengo un futuro brillante. Mis hijos y mis hijas son poderosas y poderosos en la tierra. Mis hijos y nietos son un legado de bendición por generaciones. Mis mejores días están por llegar. Comienzan ahora los milagros en mi vida. Me convertiré en todo aquello para lo que Dios me creó, para vivir en victoria, en prosperidad, en salud, en gozo y alegría todos los días de mi vida. Y todos decimos, y todos decimos, y todos decimos. De cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Padre bendito, Padre bendito, te damos gracias por traer vida a nuestras vidas, por resucitar esos sueños, esos planes, esos proyectos, por destruir esas amenazas del enemigo en que ya no podremos levantarnos, que todo va de mal en peor. Gracias por levantarnos y hacernos un ejército fuerte, poderoso, lleno de poder y autoridad, que derrota al enemigo, que destruye sus planes, sus proyectos, sus ideas y sus pensamientos. Somos tus hijos
y hemos resucitado a una nueva vida poderosa con la presencia de aquel que hizo que esos huesos cobraran vida, que esos músculos, que esos tendones, que esa piel, que esas personas se levantaran y que tuvieran un espíritu nuevo. Hoy, con tu Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, nos declaramos profetas tuyos, profetizando tu bendición y tu victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestros hogares. Y todos decimos amén.